Hola, bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad vengo con la elaboración de la gasa para la mochila unicolor, ¿cierto? Con columnas de relieve. Entonces rápidamente, miren, yo les muestro que acá tengo 4 mazos o grupos. 1, 2, 3, 4, miren. A mi derecha tengo 4 grupos, mírenlos acá, y a mi izquierda tengo otros 4 grupos, 1, 2, 3, 4. Esta gasa es cuadrada, pero yo ya tengo tutoriales, pero no explico muchos detalles en esos tutoriales, por eso vengo nuevamente con este tutorial, porque aquí vamos a hacerla larga. Esto mide 1,80, cada grupo mide 1,80, ¿cierto? De largo. Entonces acá tengo 4 y acá tengo otros 4 grupos. Cada grupo está anudado mediante hacemos un nudito a cada grupo para poderlos diferenciar unos de otros, o sea que no se nos mezclen las hebras, muy importante. Y por supuesto para que queden sujetos en la pinza, no se vayan a venir esos nudos para acá. Entonces vamos a empezar con el trenzado. Entonces primero que todo hay que separar dos, siempre tanto a la izquierda como a la derecha hay que separar dos antes de trenzar. Entonces mírenlos acá, tengo dos. Recuerden, cada grupo mide 1,80. Todas las hebras miden 1,80 de largo. Entonces miren, yo separo a este lado, por ejemplo, ahí, dos. Entonces me vengo ahora con el primero que está a mi derecha. El primero que está a mi derecha y me voy a venir por detrás de todos estos, miren. Pasa por detrás de todos estos y lo voy a dejar ahí, ¿cierto? Una vez que yo esté ahí posicionado, voy a dejar dos a este lado, miren. Entonces este hilo, este grupo, se va a poner encima de estos dos a la derecha. Miren, ahí, ¿cierto? Entonces lo traigo para la derecha. Paso número 2. Lo bueno de esto es que son solamente dos pasos, que ustedes van a ir repitiendo a lo largo. Vamos a dejar dos a mi derecha, paso número 2, dejamos dos a mi derecha, como pueden ver, miren, dos grupos, 1 y 2. Y vengo con el hilo que está a mi izquierda, el primerito, miren este, y se va a venir por debajo de todos estos. Miren, entonces con ayuda de mi mano derecha lo traigo y lo dejo ahí. Una vez que yo esté posicionado ahí, voy a ubicar encima de estos dos a mi izquierda. Entonces pongo encima de estos dos a mi izquierda, ¿cierto? Entonces este hilo hay que acomodarlo, lo peinamos y listo. Este es el paso número 2. Entonces, una vez que ustedes tengan esto, van corriendo esto para arriba para que el trenzado vaya quedando bien bonito, ¿cierto? Entonces, ¿qué me toca? Ahora, nuevamente el paso número 1. Dejamos. Bueno, entonces, el paso número 1, recuerden, vamos a dejar dos a mi izquierda. Mírenlos acá. Y me voy a venir con el primero que está a mi derecha, este. Entonces con este me voy a venir miren, entonces estoy así. Recuerden, primero que todo, para el paso número 1 dejamos dos a mi izquierda, mírenlos acá. Y tomo este y me voy a venir por detrás, miren, por detrás. Por detrás, y una vez que esté posicionado ahí, mírenlo acá, lo voy a ubicar encima de estos dos a la derecha, ¿cierto? Y voy ajustando mi trenzado. Es muy fácil, solamente son dos pasos. Entonces paso número 2, este hilo se va a ir por detrás, pero antes de esto lo voy a dejar aquí separadito para que ustedes puedan observar bien. A ver, ahí. Paso número 2, voy a dejar dos a mi, mírenlos acá,
a mi derecha y me voy a venir con este grupo, me voy a venir por detrás, miren, por detrás, y sale ahí, miren, sale ahí. Ahora, ¿qué me queda hacer? Lo ubico por encima de estos dos, miren, a la izquierda, y peino, voy peinando para que esto vaya quedando bien, voy llevando para arriba suavemente. Y repetimos los dos pasos nuevamente. Paso número 1, lo voy a dejar separadito. Y saben que tenemos que separar o dejar dos a este lado, a la izquierda. Dejo dos a este lado, los voy a dejar ahí. Ahora con ese grupito que dejé encima, me voy a venir por detrás. Por detrás, miren, por detrás. Y sale ahí. Entonces acá tengo dos, recuerden, miren, acá tengo dos. Entonces voy a poner este grupito por encima de estos dos a la derecha. ¿Se dan cuenta? Miren. Paso número 2. Separamos a mi derecha dos, como siempre. Mírenlos ahí. Están estos dos grupitos separados acá a mi derecha. Ahora me vengo con el de la izquierda, me voy a venir por detrás, miren, por detrás, y ubico rápidamente encima de estos dos. Entonces ahí salgo primero que todo, ahí, mírenlo acá. Entonces voy a poner encima de estos dos, lo voy a poner encima de esos dos a la izquierda, y eso es todo. Peino, y voy subiendo esto para arriba para irlo ajustando. Paso número 1, este grupito se va a ir por detrás. Pero antes recuerden, tienen que separar muy importante separar estos dos, los dejamos acá. Y ahora con el de la derecha, para el paso número 1, vamos a empezar nuevamente. Vengo con por detrás, salgo ahí y ubico inmediatamente encima de estos dos, encima, simplemente lo pongo encima, miren ahí, y eso es todo, ¿cierto? Paso número 2, entonces voy a dejar dos a mi... Muy importante tratar de no mezclar cada grupo es independiente. Entonces, pues a pesar de que todos son del mismo color, pero por ejemplo, que esta hebra no se me vaya a ir para otro grupo. Un ejemplo, ¿cierto? Una de estas hebras que no se me vaya a ir para este grupo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Paso número 2, dejo dos a mi derecha, mírenlos ahí. Me vengo con el que está, mírenlo acá, el de la izquierda, el primerito, me vengo por detrás. Entonces la traigo por detrás, mírenlo ahí, salió ahí. Ahora simplemente posiciono encima de estos dos a la izquierda y ahí va quedando el trenzado. Esto es de mucha paciencia, concentración, pero es muy fácil, y va quedando cuadradita. Bueno, vamos a seguir avanzando para mostrar cómo va quedando. Paso número 1, separo dos a mi izquierda, los dejo aquí, y con me voy a venir por detrás. Y tengo ahí. Ahora posiciono encima de estos dos a la derecha, ¿cierto? Y ahí está, miren, ahí está. Paso número 2, dejo a mi derecha estos dos grupos, los dejo ahí. Y me vengo con el primero que está a la izquierda, con Siempre trabajamos con los de los extremos, ¿cierto? Entonces me vengo con
Me vengo por detrás y ubico encima de estos dos a la izquierda, miren, a la izquierda, y trenzo y peino. Entonces ya puedo bajar estos, bajo estos también. Entonces paso número 2, de hecho, bueno, estamos en el paso número 2, miren, este es el paso número 2. Paso número 1, vamos a empezar nuevamente y recuerden ir ajustando para que quede esto bien. Miren cómo va quedando de bonito. O sea, yo ya tengo tutoriales de esta trenza, pero no están muy, como les digo yo, no tiene todo el detalle, porque simplemente fue muestras que hice, pero estos son bastante largos, estas hebras, recuerden que son de 1,80, para que les quede la gasa bien. Ahora, paso número 1, repetimos, este es el que va a ir a trabajar, recuerden que son con los de los extremos. Entonces ahí lo tengo, y recuerden dejar siempre a este lado también dos separados. Ahí me vengo con este por detrás y me posiciono inmediatamente encima de estos dos a la derecha, cierto, como paso número 1. Paso número 2, dejo dos a mi derecha. Mírenlos acá, los voy a dejar a mi derecha. Mírenlos, están aquí separaditos. Entonces me vengo con, porque el cordón, el hilo va a salir acá. Paso número 2, entonces dejo dos a mi derecha, me vengo con el extremo es de la izquierda, el primer grupito, por detrás. Y me posiciono es bastante complejo el tema de porque son bastante largos los grupos, los hilos. Entonces una vez que yo esté aquí, pongo encima de estos dos a la izquierda y recuerden ir ajustando su trenza de a poquito. No es necesario apretar demasiado, miren, ella va quedando apenas, miren. Ahora sí se va viendo la forma cuadrada de esta gasa. Entonces yo me voy a ayudar de los pies, voy a ir corriendo de esta manera para que sea más fácil. Ustedes se pueden ayudar de una ventana, se pueden ayudar de una tabla planillera como yo. Hay muchas formas de poder sostener estos hilos. Entonces paso número 1, repito, voy a trabajar con el de la derecha, pero hay que separar primero que todo aquí dos. Los dejo separaditos, miren. Me vengo, entonces ahora con por detrás, miren. Por detrás, salgo ahí e inmediatamente pongo encima de estos dos, lo pongo encima de estos dos a la derecha. ¿Cierto? Miren qué fácil es como primer paso. Y paso número 2, recuerden, dejamos estos dos a la derecha y me vengo entonces con el extremo de la izquierda, con me vengo por detrás, sale ahí y rápidamente pongo o posiciono encima de estos dos a la izquierda, ¿cierto? Y peino y voy ajustando mi trenza de a poquitos. Como les digo, hay que hacerlo con mucha paciencia. No es bueno jalar, o sea, apretar demasiado, porque no va a quedar bien la trenza. Entonces ustedes la van ajustando a medida que van trenzando su ¿se dan cuenta? Miren, entonces hay que ir trenzando de a poquito e ir ajustando. Empezamos con el paso número 1, recuerden. Para empezar, siempre yo lo hago de esta manera.
dejo 2 a mi izquierda y este, el primerito de la derecha, mírenlo acá, por eso lo dejé ahí para que ustedes pudiesen darse cuenta. Este se va a venir por detrás y sale acá, sale ahí. Una vez que yo esté ahí, lo ubico encima de estos 2 a la derecha. Y paso número 2, este se va a venir por detrás, el de la izquierda se va a venir por detrás, sale aquí, miren, ¿sí ven? Sale ahí y lo ubico inmediatamente encima de estos 2 a la izquierda. Entonces ustedes van a repetir, van a seguir avanzando, yo lo voy a seguir haciendo, pero ustedes lo van a repetir hasta obtener el largo total, ¿cierto? Tratar de que quede bien larguita para poderla poner en la mochila. Entonces miren cómo va quedando. Yo voy a seguir trenzando, entonces sigo trenzando y vengo con ustedes. Hay que tener mucho cuidado, recuerden, no hay que mezclar los grupos. Entonces yo lo voy a hacer un poquito más rápido, porque es simplemente repetir esos 2 pasos, pero muy importante, como les dije, no mezclar las hebras, ¿sí? A pesar de que son del mismo color, no queda bien cuando ustedes ponen una hebra en otro grupo. Por ejemplo, todas las hebras deben de ser de 18. Miren cómo va quedando, lo voy a acercar para que ustedes puedan ver. Miren, ella va quedando así. Entonces esta trenza es ideal para pues para una gasa de una mini mochila, por ejemplo. Es ideal esta gasa. Entonces ustedes repiten esos 2 pasos todo el tiempo, recuerden, hasta obtener el largo que necesitan. Tampoco me quiero extender mucho en el video porque necesito pues terminarla y para que ustedes vean el resultado final. Hay que rematar después, les voy a enseñar a rematar el cordoncito, este trenzado. Miren qué espectacular queda. Ambas caras, todas las caras, de hecho son 4 caras, quedan cuadradas. Miren, voy a seguir entonces avanzando y vengo con ustedes. Van a trenzar de la misma manera hasta obtener el largo que necesitan. Bueno, niños, acá sigo todavía, pero voy a mover un poquito la cámara así, ok, y la voy a ampliar un poco más ahí, cierto, para poder mostrarles cómo es el procedimiento. Miren, simplemente ustedes van a separar. Miren, vamos a hacer el primer paso, lo voy a recordar una vez más. Ustedes tienen acá, ustedes separan 2 a la izquierda para empezar. Antes de trenzar, miren, ustedes separan estos 2 grupos, entonces van a trenzar con el primerito, cierto, este es el que se va a venir por detrás. Miren, entonces paso por detrás, miren, sostengo de esta manera para que ustedes puedan ver cómo es que pasa. Se viene por debajo, miren, este grupito, entonces yo con mi mano izquierda lo paso por acá, miren, y él debe salir ahí, cierto. Una vez que esté ahí, lo vamos a ubicar encima de estos 2 a la derecha como primer paso, miren, y este debe quedar a la derecha. Entonces se viene para acá, simplemente lo peinamos a la derecha. Paso número 2. Paso número 2. Espero me estén oyendo. Para hacer el paso número 2, separamos 2 a la derecha. 2 a la derecha, miren, estos 2 los voy a dejar aquí a mi derecha, cierto, los dejo a mi derecha. Entonces ahora vengo
con este que está a la izquierda, este primer grupito, y este es el que se va a venir por debajo, miren. Entonces yo con mi mano derecha lo saco, miren, lo empujo así y sale ahí. ¿Qué hago? Después de que yo lo tenga ahí listo, recuerden que estas hebras son muy largas, por eso de pronto se nos puede complicar, pero con práctica lo podemos lograr. Después de que esté aquí, lo voy a ubicar encima de estos dos a mi izquierda, ¿cierto? De esta manera. Y recuerden ir ajustando de a poquito cada uno de los, para que les quede el cuadradito, miren. Se siente el volumen de la gasita. Entonces recuerden que vamos a repetir esos dos pasos. Paso número 1, separamos dos a mi izquierda. Separo estos dos hilos, grupos a mi izquierda. A mi izquierda, los dejo acá. Y entonces con este me voy a venir por detrás, miren, por detrás. Salgo ahí. E inmediatamente ubico encima de estos dos a la derecha, ¿cierto? Así, como primer paso. Y recuerden ir ajustando su trenza de a poquito. Saben que estas hebras son demasiado largas, por eso se nos puede hacer mucho difícil. Pero bueno, se nos puede hacer difícil el tema del trenzado, pero con la práctica, como les digo, lo vamos a lograr. Y paso número 2, dejo dos a este lado, a mi derecha. Entonces ahora simplemente me voy a venir por detrás, miren, así, con el de la izquierda, con este primer grupo, con recuerden, con me vengo por detrás y lo ubico encima de estos dos a la izquierda, miren, así. Entonces ahora sí ustedes van a ir trenzando hasta obtener lo que necesitan. Y voy a aprovechar para mostrarles, yo tengo unos videos, como les dije, en mi canal de YouTube. Miren, yo tengo unos videos donde explico precisamente el tema de esa gasa. Pero, miren, por ejemplo, acá tengo un video, miren, gasa cuadrada. Así lo van a encontrar. Toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Es asombroso. Entonces, miren, aquí tengo la explicación de esa gasa cuadrada, cómo fue que yo la hice, en dos colores. Miren, acá la estoy haciendo en dos colores y la pueden hacer de hecho en muchos más colores. Ahí la estoy trenzando con dos colores nomás y se va formando una figurita. Es como hacer gasa para la mochila Guayú. Así lo pueden encontrar, cuadrada. Gasa cuadrada, miren. Tengo otra que es con varios colores, miren. También la hice en varios colores. Ese video. Voy a adelantar un poco para que ustedes puedan ver. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí lo estoy. Esta sí es de varios colores. Esta la hice en varios colores. Entonces, ahí están los tutoriales, los videos de cómo hacer esa en mi canal de YouTube. Recuerden, Teje Guay, así. Bueno, yo sigo avanzando y vengo con ustedes para mostrarles cómo vamos a rematar esta gasa cuadrada. Bueno, niños, una vez que ustedes tengan, o sea, ustedes van a seguir trenzando, pero les quería mostrar algo. Obviamente esto ya es sentido común, ya esto es, o sea, lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Una vez que ustedes tengan un largo ya determinado, de pues que hayan avanzado un tramo, ustedes simplemente van a retirar de la pinza, o van a mover más bien la trenza para más arriba, para que sea mucho más fácil de trenzar, ¿cierto? Entonces, paso número 1, vamos a repetirlo nuevamente. El paso número 1 de cómo es que yo trenzo normalmente esto. Entonces, para el paso número 1
vamos a hacer de cuenta que estamos iniciando, ¿cierto? Vamos a imaginarnos que estamos iniciando el trenzado. Vamos a llevar esto para acá arriba. Entonces, ustedes primero que todo van a separar dos grupos de 4. 4 a la derecha y 4 a la izquierda, miren. 1, 2, 3 y 4. Como pueden ver, ahí hay 4. Y acá también hay 4. 1, 2, 3 y 4. Miren, acá hay también 4 grupos en mi derecha. Paso número 1 para iniciar, ¿cierto? Entonces separamos 2 a mi izquierda. Algo que hay que tener muy en cuenta es no confundir. O sea, independientemente que sean del mismo color, hay que tener cada grupo separado, ¿sí? Entonces, el de la derecha, miren, este que tengo yo acá, se va a ir por detrás y va a salir ahí precisamente, miren. Entonces, una vez que yo esté aquí, voy a ubicar encima de estos dos a mi derecha. Simplemente lo monto encima de estos dos a la derecha y tenemos el primer paso. Obviamente esto hay que irlo ajustando, que no quede tan flojito. Miren, yo les voy mostrando cómo va quedando, ya va quedando totalmente cuadrada. Y el paso número 2 es con esta hebra, la voy a dejar aquí, pero antes tengo que separar 2 a mi derecha, ¿cierto? Así, 2 a mi derecha. Entonces este hilo que dejamos aquí solo, se va a ir por detrás y sale en ese espacio, ahí miren, ahí sale. Una vez que yo esté ahí posicionado, lo ubico encima de estos 2 a mi izquierda, los monto y eso es todo. Esos 2 pasos se van a repetir todo el tiempo. Miren, yo ya llevo un tramo no mucho, pero miren, ahí voy. Tratar de que la trencita quede el cuadrito, porque ya queda cuadrada, miren. Tratar de que quede parejita, ¿cierto? Bueno, entonces ustedes van a seguir avanzando. Vengo con ustedes más avanzadito. Todavía me falta un tramo para terminarla. Bueno, entonces hay que ajustar un poquito el tema de la iluminación. Ahí estamos nuevamente. Entonces queda paso número 1. Este se va a ir por detrás. Se va a ir por detrás, sale ahí. Y pasa encima de estos 2 a la derecha. Lo mismo va a venir con el otro que está al otro lado, con el de la izquierda. Va a venir por detrás y pongo encima de estos 2 a la izquierda. Bueno, entonces aquí miren, saben que debo anudar. Voy a hacer un amarre aquí sencillo para, pues obviamente esto no se me va a soltar, para evitar que se me suelte el trenzado. Y miren, como pueden darse cuenta, hay unos nuditos en cada uno de los grupos para, pues obviamente poderlo sostener en la tabla. Entonces miren, ahí hago el amarre sencillo. Hago un amarre sencillo, miren, como pueden darse cuenta, doble en lo posible y bien apretadito. Bueno, esto es improvisado, de hecho. Voy a hacer un amarre sencillo, pero para poderlo soltar. Entonces todavía no lo voy a amarrar del todo bien. Miren, un moñito y voy corriendo. Voy a ir corriendo el trenzado para poder trabajar mejor. Miren que él va quedando cuadradito. Muy bonito este trenzado. Esto nos sirve para la gasa, como gasa para la mochila, ¿sí? Entonces miren, ahí voy, le voy dando, voy corriendo
y continúo normalmente trenzando. Entonces, miren, ahí separo 1 y 2. Lo separo y recuerden, me toca ahora es el paso número 2. Miren, con el de la izquierda me vengo por detrás, salgo ahí e inmediatamente ubico encima de estos dos a la izquierda. Y voy peinando al final para que no se me enreden los hilos. Paso número 1, este hilo lo paso por detrás, sale ahí, dejando 2 a mi izquierda como siempre. Salgo en ese espacio e inmediatamente ubico encima de estos dos a la derecha y voy peinando. No se les olvide peinar el tejido, el trenzado. Paso número 2, dejo 2 a mi derecha, me vengo con el de la izquierda, con este por detrás, salgo ahí y ubico encima de estos dos a la izquierda. ¿Se dan cuenta qué fácil es? Son solamente 2 pasos que hay que repetir a lo largo. Paso número 1. Este que tengo acá lo voy a traer por detrás, dejando 2 a la izquierda, peino. Miren, este se va a venir por detrás. Sale en ese espacio y ubico encima de los 2 que tengo a la derecha. Sobre estos 2 a la derecha encima, miren. Y peino. Voy peinando al final para que no se me enreden a medida que vaya trenzando. Entonces dejo 2 a la derecha, paso número 2, este de la izquierda va por detrás, lo ubico encima de estos 2 a la derecha, a la izquierda, perdón, a la izquierda. Y voy tensionando para que se vaya acomodando el trenzado. Ahí. Paso número 1, nuevamente repito, esto se repite una y otra vez. Dejo 2 a mi izquierda, dejo 2, bueno, voy acomodando que no se me vaya a ir una hebra por donde no es. Entonces, peino, subo esto para arriba, el de la derecha, se va a ir por detrás, dejo 2 a mi izquierda, por detrás, y lo ubico encima de estos 2 a la derecha. Miren cómo va quedando cuadradito, como una espiga pero cuadrada, tiene 4 caras. Entonces aquí hay que ir separando los hilos, miren. Paso número 2, se va a ir por detrás, recuerden, por detrás, y sale en ese espacio, en medio de esos 4 grupos, y ahí, ubico a la izquierda. Bueno, y así voy a seguir trenzando, miren cómo va quedando hasta el final. Recuerden que debe medir por lo menos 110 centímetros de largo, o si ustedes la quieren hacer más larga, pues la pueden hacer de 115. Entonces voy a ir trenzando de igual manera. Sale ahí, recuerden, el de la derecha sale ahí y ubico encima de estos 2 a la derecha. Ahí se me desenfocó un poquito la cámara, me disculpo con ustedes nuevamente. Retomo mi tejido, separo las hebras y ahora me vengo con el de la izquierda por detrás y ubico encima de estos 2 a la derecha. Se va a ir por detrás, dejo 2 a mi izquierda y voy peinando al final, voy desenredando los hilos. Cada grupo tiene 18 hebras, recuerden, cada grupo tiene 18 hebras, son 8 grupos con los que estoy trabajando el día de hoy. Ahí. Entonces sale ahí y ubico encima de estos 2 a la derecha. Peino al final para evitar que se me enreden y subo un poquito la tabla. 2. Me vengo con el de la izquierda, con por detrás. Sale ahí e inmediatamente ubico encima de estos 2 a la izquierda.
Y así sucesivamente vamos a seguir trabajando este trenzado de 8 grupos. Ustedes saben que yo repito mucho, pero me gusta que esto quede bien claro. Estoy trabajando con un hilo crochet y del mismo tono de la mochila. Estoy trabajando con el mismo tono de la mochila. Entonces este se va a ir por detrás, recuerden, por detrás y lo ubico ahí encima de estos dos a la derecha, a la izquierda, perdón. Muy importante que vayan separando muy bien las hebras para que no se les vayan a juntar unas con otras, ¿cierto? A pesar de que es un tejido unicolor, a veces cometemos el error de que se nos va una hebra de un grupo a otro grupo, entonces van a quedar. Hay que tener mucho cuidado pues con el momento de la elaboración. Seguimos entonces tejiendo, trenzando, miren cómo va quedando como una espiga pero tridimensional va quedando. Bueno niños, ya he avanzado, miren, ya he avanzado bastante la trenza. Esto debe quedar, recuerden, esta gasa debe quedar de 1,10 m como mínimo, no debe quedar menos corta, porque necesitamos precisamente que quede, pues que quede prácticamente a la medida pues que uno necesita para podérselo colgar. Entonces acá les voy a mostrar nuevamente el primer paso. Recuerden, es siempre por el de la derecha. Yo empecé con el de la derecha, entonces me voy a ir, miren, dejo dos a este lado, me vengo por detrás, cierto, salgo ahí e inmediatamente pongo encima de estos dos a la derecha. Y paso número 2, dejo dos acá, dos grupos a este lado, miren, y entonces me vengo con el de la izquierda, con este, me vengo por detrás, salgo ahí e inmediatamente pongo encima de esos dos a la izquierda. Esto es a modo de recordarles, les expliqué cómo se iba trenzando. Entonces aquí yo ya voy terminando, prácticamente estoy terminando esta trenza. Muy importante que traten de no coger otra hebra que no es, por eso hay que estar muy concentrados al momento de estar trenzando esto. Entonces recuerden, dejan dos a este lado también, se vienen por detrás, salen ahí e inmediatamente ubican encima de estos dos. Paso número 1, nuevamente lo repito, el de la derecha, se viene por detrás, sale ahí e inmediatamente ubico encima de estos dos a la derecha. Y paso número 2, me vengo por detrás, salgo ahí dejando dos a mi derecha, mírenlos, y ubico encima de estos dos a la izquierda. Son solamente dos pasos que van a ir repitiendo a lo largo. Yo abro así para mirar bien que no esté tomando otra hebra, porque como es una gasa unicolor para la mochila que he estado subiendo al canal, entonces ustedes ya deciden si hacer esta trenza o hacer una gasa pues con cordones o en nudos, porque realmente hay muchas técnicas para la elaboración de estas gasas de la mochila. Entonces ahí lo estoy haciendo un poquito más rápido. Recuerden, por detrás salen ahí e inmediatamente ubican encima de dos. Luego, primer paso, este es el primer paso va a ser este. Me vengo por detrás, ahí, y ubico encima de dos. Y luego, paso número 2, por detrás y ubico encima de estos dos. Y yo voy moviendo la trenza para arriba para que sea mucho más fácil de trenzar. Entonces paso número 1, les recuerdo, el de la derecha, miren, se va a venir por detrás, pero hay que dejar dos a mi izquierda, mírenlos.
salgo ahí e inmediatamente pongo encima de estos dos a la derecha. Paso número 2, dejo 2 a mi derecha, estos dos, miren, me vengo con el de la izquierda, con este por detrás, y ubico encima de esos dos ahí inmediatamente, y así voy a ir repitiendo. El largo también lo deciden ustedes, pues yo como lo quiero para una mochila, o sea, lo quiero para usarlo, entonces sí quiero que me quede larga, o sea, de 110 centímetros. Pero si ustedes, por ejemplo, lo quieren para una carterita más pequeña, para una cartera de doble manija, esas gasas deben quedar por lo menos de 90. Las manijas, ¿sí? Por ejemplo, si la quieren para una cartera de mano, esto es más que todo para bolsos de mujer, ¿cierto? Entonces ustedes usan, o sea, el asa debe quedar más cortica. Entonces recuerden, siempre me vengo con uno y luego me vengo con otro. Miren, así. Entonces vamos a rematar, vamos a finalizar aquí. Para mostrarles qué remate le hago yo normalmente. Es un anudado o un amarre que le hago. Ustedes van a trenzar hasta donde más les dé. Miren, ya voy llegando al final, ya me queda poquito hilo. Si ustedes quieren les pueden dejar flecos también. Yo le voy a dejar flecos a esta. Le voy a dejar flecos. A esta le voy a dejar flecos. Entonces miren, ya he terminado de hacer la gasa. Ahora qué voy a hacer, miren, yo voy a tomar un hilo. Voy a tomar un hilo del mismo color, por supuesto, y voy a proceder a amarrar. Miren, simplemente envuelvo y amarro, hago uno y hago dos y aprieto, ¿cierto? Vuelvo y hago otro nudo doble, 1 y 2 y aprieto, listo. Miren qué sencillo es y queda imperceptible. Miren, obviamente pues como es del mismo color le voy a dejar flecos. Entonces a este lado también voy a dejarle flecos. Y yo hice un amarre improvisado, pero yo realmente quiero que me queden flecos. Entonces suelto un poquito acá, porque quiero que me queden así larguitos como estos, porque se los voy a coser a la mochila. La voy a coser a la mochila. A medida que voy soltando, voy mirando de qué largor quiero, o por lo menos que quede el mismo largo que la que ya está hecha, que esta. Entonces yo más o menos voy mirando. Sí, ahí apenas está. Entonces hago lo mismo. Hago un amarre sencillo. Y vuelvo y hago otro amarre. Esto no hay complicación, esto se hace fácil. Y ahora voy a proceder a cortar estos nuditos. No quiero que estos nudos me queden ahí. Entonces
nudo por nudo, corto. Esto fue al comienzo que fui trenzando. Yo corto todo esto y listo. Ya tengo lo que necesitaba. Voy a tratar de cortar estos también para emparejarlos, ¿cierto? Que no me queden tan largos. Voy a cortar ahí. Listo. Miren cómo quedó la gasa. Pues no es una técnica muy tradicional de las mochilas, pues esta la hice de este estilo, pero bueno, va a quedar bonita. Entonces, muchas gracias por el apoyo. No se les olvide suscribirse al canal, compartir, regálame un like. Entonces ya tenemos la gasa que mide 110 centímetros del trenzado. Esto es un trenzado. Y ahora nos queda simplemente unirla a la mochila. Entonces nos vemos y Dios los bendiga a todos. Gracias.